Saludos amigos que nos siguen, sean bendecidos en este momento porque bendecidos también estamos nosotros al ofrecer este servicio a través de Viva Cristo TV en el programa Muchas Opciones, Un Camino, espacio que les llega cada lunes para reflexionar sobre temas de la comunidad cristiana. Por supuesto, estamos transmitiendo desde la primera iglesia metodista de Bayamo, ciudad del oriente de la isla de Cuba, en la provincia, específicamente en la provincia de Granma, y en colaboración también con el Ministerio Audiovisual TROAS. La adoración es la exaltación apasionada y el temor a Jehová, y la reverencia es el respeto y el amor, que implica honrarlo, expresar gratitud y obedecer sobre todo sus mandamientos. La palabra del Señor dice en el Salmo 96:9, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad y temed delante de él toda la tierra. También dice en Hebreos 12:8, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Ese es el tema de nuestro espacio de hoy, la reverencia y la adoración a nuestro Señor. Y para ello nada mejor pues que tener en nuestro set principal al reverendo Orímar Falcón, pastor de la primera iglesia metodista de Bayamo. Pastor, bienvenido a nuestro espacio. Gracias, Katiuska, por invitarme una vez más a tu programa. Para nosotros todo un placer. Bueno, vamos a comenzar por la reverencia, porque como yo decía, es de alguna manera el respeto y el amor a nuestro Señor, pero además una actitud reverente siempre nos viene desde la palabra. Entonces comencemos por esos ejemplos de la Biblia que nos enseñan la reverencia al Señor y cómo ponerlos por obra en nuestra vida para convertirnos en hijos reverentes del Señor. Creo que el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, de reverencia y de paradigma a seguir, porque cuando miramos a Jesús vemos a un Señor, a un hombre que tuvo temor de Dios, aún siendo Dios, y nos enseñó ese temor. Me encanta la purificación del templo, que lo hace en dos ocasiones, pero en la segunda ocasión que lo hace dice, vosotros, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, hablando de la irreverencia que se había formado en el patio del templo, que se había perdido el propósito, se había perdido la finalidad del templo, de por qué ir al templo, de por qué ir a ese lugar santo a adorar al Señor. Y Jesús es el mayor adorador, Jesús es el que nos enseña la reverencia a Dios como debe de ser. Es por eso que es el mediador perfecto entre Dios y los hombres, porque Él nos enseña a nosotros cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar, cómo debemos de presentarnos delante de Dios para ser aceptos a su presencia. Y hay otros adoradores como David. David es el adorador extraordinario en la palabra de Dios, del cual Dios dice que es un corazón conforme al corazón de Dios. Profetas que adoraron al Señor, hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que adoraron a Dios y fueron grandes adoradores. Me vienen muchos nombres, pero creo que David sobre todas las cosas sobresale. Moisés, tremendo. Daniel, José, muchos realmente.
Además, en el caso de Moisés, por ejemplo, que era un hombre con tanta mansedumbre y con esa misma mansedumbre fue aprobado delante de Dios para ser el guía del pueblo de Israel para sacarlo de esclavitud. Pero Moisés fue un hombre totalmente reverente porque incluso él delante de Dios callaba para que Dios le dijera lo que tenía que hacer con el pueblo. A veces el pueblo era bastante irreverente, el pueblo era bastante desconfiado, el pueblo era bastante cuestionador y aún así Moisés no influía en el pensamiento de Moisés. Moisés iba y hacía reverencia delante de su padre para que el padre lo guiara al propósito al cual lo había llamado. Pero pastor, en la Biblia existen también otros hombres que no eran precisamente del pueblo de Dios y aún sin seguir a Dios, pues fueron reverentes al Señor. Sí, hay algunos casos que no eran de Israel, pero conocieron al Dios de Israel. Está Nabucodonosor, que era un rey impío, tuvo una experiencia, tuvo una locura, todas estas cosas, que al final reconoció a Dios como el Dios más grande, el Dios más extraordinario, y hizo un edicto que había que adorar al Dios de los hebreos, que había que adorar al Dios de los hebreos. Está Naamán, el general sirio, que también tuvo una experiencia con Dios, Dios lo sanó de su lepra, y vemos que le dice al profeta, le dice, lo único que te pido es que le ores a tu Dios para que no me tenga en cuenta que cuando mi señor el rey me pida que lo ayude a arrodillarse delante de sus dioses paganos, que yo tenga que arrodillarme también, no me lo tenga en cuenta. Es decir, que Naamán tuvo una experiencia y entendió lo de la reverencia y de la adoración a Dios, y le pide al profeta que ore por él, porque en un determinado momento iba a tener que hacer algo que sabía que a Dios no le agradaba. Y yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero me imagino que Naamán, a partir de esa experiencia, llevó una vida lo más agradable a Dios posible. Hay otros, Balaam, aunque Balaam es un caso que yo lo veo como que se presenta ante Dios no porque quiera adorarle, sino porque está buscando beneficios propios. Y hay que ver con qué fin yo me presento y le rindo tal vez adoración a Dios. ¿Cuál es la finalidad de mi adoración a Dios? ¿Por qué me presento ante Dios? Y creo que eso es muy importante, porque Balaam se presentó ante Dios no porque quisiera adorarle, sino porque estaba buscando, detrás de todo esto estaba el interés de la recompensa que el rey le había prometido. Y por eso hay que ver, hay que tener cuidado. Uno puede venir a la presencia de Dios, pero ¿qué es lo que te mueve venir a la presencia de Dios? Hay otro ejemplo que es contrario a lo que hemos estado hablando ahora. O sea, no es una actitud reverente, sino irreverente. Hay un ejemplo en la Biblia del cual pudiéramos hablar, que es el caso de Amán. Y justo cuando todo lo irreverente que fue con el pueblo hebreo, en la persona de Mardoqueo, o sea, tratando de atacar a la persona de Mardoqueo, pero que estaba irreverenciando todo lo que Dios representaba para el pueblo hebreo. Sí, Amán tiene un odio hacia Israel. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo que creciera este odio en el corazón de Amán? Porque Mardoqueo no se inclinaba delante de él. Mardoqueo no se inclinaba delante de él, y entonces él quería que la gente se inclinara. Él quería sentirse el mayor, el más grande. Él quería ocupar el lugar de Dios. Y cuando alguien quiere ocupar el lugar de Dios, cuando alguien quiere hacerse grande y desplazar a Dios de su trono, es una irreverencia. Esa es la mayor irreverencia. Fue lo que le pasó a Satanás. Quiso ser igual que Dios. Y esa irreverencia
Dios lo echa del cielo. Y esto es lo que le pasa a Naamán también, y lo que le ha pasado a mucha gente, que cuando han crecido, han obtenido cierto poder, cierta autoridad, entonces quieren que se les rinda pleitesía, quieren que se creen los que mayor autoridad tienen, que por encima de ellos no hay nadie, y entonces entran en la irreverencia, porque en realidad el único eterno, el único poderoso, el que es digno, vamos a decir, de toda adoración, solamente es nuestro Dios. Y cuando la gente intenta robarse esa adoración, cuando la gente intenta, eso es una irreverencia que no es perdonada. Así mismo, pastor. Qué bueno que usted hace esta acotación ahora en esta respuesta, porque eso está pasando en nuestros tiempos. Lamentablemente hay siervos que han sido llamados, que han desarrollado ministerios poderosos y equivocan el propósito de Dios en su vida y se atribuyen todos los loores y se atribuyen toda la alabanza, y eso ahí es donde empieza, ese es el comienzo del fin. Sí, tristemente he visto a lo largo de mis años como cristiano y como pastor que muchos han empezado muy bien y después que han crecido sus ministerios y han adquirido fama, vamos a decir, desvían la intención de la adoración, porque ya no buscan, nuestra adoración debe ser basada en engrandecer y exaltar, enaltecer a nuestro Dios. Ese debe ser nuestro único propósito de adorar, enaltecer a nuestro Dios, engrandecer a Dios. Porque Él es el mayor, Él es el más grande, Él es el extraordinario, Él es el único digno de nuestra adoración. Ahora, cuando ya usted está buscando no enaltecer a Dios, sino enaltecerse usted mismo, ahí empieza la caída. Porque ya dejaste de ser humilde, ya dejaste de ser reverente, porque ya estás queriendo robarle la gloria a Dios. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Dios nos empieza a usar en sanidades y milagros, por ejemplo. Dios nos empieza a usar en la alabanza y uno tiene que orarle a Dios para mantener un corazón humilde, para mantener un corazón sencillo delante de su presencia, porque corremos el peligro, corremos el riesgo de empezar a creer entonces de que si yo no soy quien ora, los enfermos no se sanan. De que si yo no soy quien canta, la gente no adora. De que si yo no soy quien, hace el culto o hace la campaña, eso no sirve. Y entonces ahí comienza la caída. Y yo veo esto como ofrecer fuego extraño. Lo que le pasó a Nadab y a Abiú, los hijos de Aarón, que les costó la vida, murieron, porque no tuvieron en cuenta la forma de adoración, no tuvieron en cuenta cómo presentarse delante de Dios, fueron irreverentes, igual que los hijos de Elí, fueron irreverentes, ¿no? Hacían lo que le parecía, se acostaban con las mujeres ahí en la puerta del tabernáculo, y todo esto los llevó ¿a qué? A la muerte, ¿por qué? Porque su adoración no fue genuina, su adoración fue ofrecer fuego extraño, su adoración estaba motivada no para exaltar y engrandecer el nombre de Dios, sino para exaltarse ellos mismos o para creerse cosas ellos, para sus propios beneficios. Y eso es mortal. Se pone interesante la conversación. Creo que estamos poniendo dedo en la llaga, pero es necesario que hagamos llamado de atención, es necesario que llamemos a la reflexión, porque lo que sí no puede suceder es que se equivoque lo que Dios nos ha llamado a conquistar. Creo que la tierra que tenemos que conquistarla con sabiduría, pero tenemos que conquistarla sabiendo que el que libra la batalla es el Señor, no somos nosotros con nuestras propias armas. Efectivamente. En nuestra mente y en nuestro espíritu debemos estar bien claros, que el único digno, el único que debe ser exaltado, el único que debe ser glorificado
y que se merece toda la gloria y toda la honra, es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pausa en nuestra conversación. Ya usted ve, el tema está hoy bien interesante, entonces no se pierda ni un solo detalle de esta conversación hasta el final. Solo una breve pausa. En instantes estamos de regreso. Reverencia y adoración a nuestro Señor. Ese es el tema que hoy nos ocupa en el programa y que ponemos sobre el tamiz en conversación con nuestro pastor, el reverendo Orímar Falcón. Pastor, lamentablemente vivimos en una sociedad que ha potenciado la irreverencia a Dios. ¿Cuánto daño puede hacer la irreverencia a toda una nación? Sí, estos últimos tiempos se habla de la apostasía y se habla del espíritu del anticristo. Y en muchas naciones vemos que hay un espíritu de anticristo donde muchas personas cada vez hablan en contra de Dios, en contra de Jesucristo. Incluso se han hecho algunas películas, como decir, blasfemando a nuestro Señor Jesucristo. Y es una sociedad, está escrito en la Biblia que el espíritu del anticristo aumentaría y la apostasía aumentaría en estos tiempos. Y realmente hay muchas naciones que son irreverentes, hay muchos pueblos que son irreverentes y no han creído en Jesús. Y eso es muy triste, porque la Biblia nos enseña, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y cuando las naciones quitan su mirada de Dios, esto puede traer consecuencias funestas, consecuencias malas a nuestras naciones, porque Dios es quien ha declarado que si seguimos su palabra, es quien ha declarado que si seguimos los preceptos de Él, vamos a ser bendecidos. Y las naciones a lo largo de la historia que hemos visto que se han volcado a Dios, que en un determinado momento han buscado a Dios, han tenido avivamientos, han prosperado. Y esto me trae a la mente la historia de Nínive. Nínive es una nación que fue irreverente, idólatra, mala delante de Dios, y Dios en su inmenso amor y misericordia envía a Jonás a que les predique, a que se arrepientan de sus malas obras. Y Jonás les predica, ellos se arrepienten, ahí ayunó hasta el gato. El rey de Nínive dijo que había que tirarse en ayuno, se arrepintieron y Dios les perdonó. Dios les perdonó. Yo creo que las naciones que hoy en día se arrepientan y reconozcan a Dios como su único y soberano rey, Dios puede hacer grandes cosas en esa nación. Vamos a otra pregunta, bien calentita, ¿no? Esa irreverencia del mundo, ¿usted cree que está incidiendo en la iglesia también? A ver, hay una porción en las Escrituras donde dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. La Biblia nos enseña cómo comportarnos delante de Dios. La Biblia nos enseña cómo adorar a Dios. Ahora, tenemos que entender que cuando la gente viene a los caminos del Señor, la gente viene con costumbres. Vienen con costumbres y vienen con cosas que no son buenas, que son irreverencias delante del Señor. Porque en el mundo a veces
vemos, hoy es muy fácil, es muy común ver, por ejemplo, a ver, cuando yo veo de esto de la reverencia hacia Dios, me imagino la reverencia de un hijo hacia un padre. Y los hijos, un hijo que adora, adorar se adora solamente a Dios, un hijo que teme y que honra a su padre, se comporta delante de su padre y donde quiera que habla de su padre de una forma. Pero hoy en día es muy común ver muchos hijos que son irreverentes a sus padres, que no honran a sus padres, que son vergüenza de sus padres y vienen a la iglesia con estas costumbres. Están acostumbrados a no honrar, a hacer vergüenza, mañas que no son bien vistas ni siquiera a veces por la sociedad. Ni siquiera a veces por la sociedad, como es por ejemplo, el chisme. A veces la gente viene y le es difícil dejar el chisme. A veces la gente viene y le es difícil tener una postura en el tiempo de adoración, en el tiempo del culto. Y yo les digo que a veces usted los ve como pescado en nevera, con los ojos abiertos, pero no ven nada. Y ahí están. Ahora, lo importante es que la iglesia entienda, que tienen que influir sobre estas personas, que vienen con esas costumbres, que vienen con esas irreverencias, que les es difícil a veces dejarlas, pero que nosotros podemos influir sobre ellos y con amor y paciencia enseñarles a cómo ser reverentes, a cómo comportarse en la adoración, en la iglesia, en el tiempo del culto, porque es posible. Ahora, si nosotros no les enseñamos, si nosotros no les ponemos lo que dice las Escrituras, si nosotros no influenciamos sobre sus vidas, entonces más tarde o más temprano ellos logran influenciar a la iglesia y eso no puede ser posible. La iglesia tiene que ser la que enseñe, la que lleve la adoración y la reverencia en todo momento, enseñárselo a los que entran nuevos. No dejar que ellos sean los que influyan sobre nosotros, sino nosotros influir sobre ellos. Claro, además es parte de esos pasos espirituales que tenemos que enseñarle a los nuevos convertidos en ese camino hacia la cruz. Sí, todo esto tiene muchas cosas. Por ejemplo, una persona que no tenga una verdadera experiencia no puede convertirse en un adorador y no puede, tal vez pueda de cierta forma ser reverente, pero nunca va a ser un temeroso de Dios, porque no ha tenido una experiencia, no ha conocido a Cristo. Y cuando uno conoce a Cristo, uno se vuelve temeroso, ¿entiendes? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y ese temor, el temor de Dios nos aparta del mal, dice la Biblia. Ese temor, cuando usted conoce a Cristo, ese temor viene a tu corazón y ese temor te aparta del mal. Y al tú apartarte del mal, comienzas a tener un estilo de vida diferente, que es causado ¿por qué? Por el encuentro con Cristo. Ahora, tenemos que lograr, pienso que el propósito de la iglesia es lograr que todos los que llegan a la iglesia, primero, tengan un encuentro con Cristo, se encuentren con Dios, que no sea solo teoría, que háblale de Cristo, pero que no se quede en un Cristo histórico, en un Cristo de un libro, sino que Cristo se vuelva real a sus vidas, puedan conocer a Cristo, puedan tener una experiencia con Cristo. Y cuando esa experiencia, cuando conocen a Cristo, entonces comienza el temor de Dios y comienzan a ser reverentes y comienzan a aprender el verdadero sentido de la adoración. Así es, pastor. Bueno, el mundo nos ofrece como opción entre sus malas praxis y malos hábitos el hecho de la irreverencia a Dios. Pero nosotros sabemos que ante esa opción el camino es solo uno
ser reverentes a nuestro Padre, porque la reverencia también nos conlleva a la adoración. Entonces, pastor, si nos conlleva la adoración, ¿qué le parece si adoramos un poquito ahora con nuestro grupo de alabanza que ha tenido a bien sumarse hoy a nuestro espacio como verdaderos adoradores de nuestro Señor?
Gracias a los muchachos del grupo de alabanza que hoy estuvieron, pues, de alguna manera insertándose también a nuestro programa, decirles que vivimos orgullosos en nuestra iglesia de este ministerio porque son muchachos muy entregados a la pasión, a la adoración, pero a la búsqueda constante de nuestro Señor. Pero que el orgullo no nos lleve a ser irreverentes, a creer que la gloria es para nosotros, no para nada. Esos son muchachos que saben que la gloria primera es para el Señor. Bueno, pastor, ya decíamos que la reverencia nos lleva a una verdadera adoración a nuestro Señor, pero ¿cómo yo demuestro en mi diario vivir como hijo de Dios que soy reverente? Sí, es interesante la pregunta, porque a veces muchas personas piensan que deben de ser reverentes solamente en el templo, y uno tiene que aprender a ser reverente en el templo, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Ahora, ¿cómo llevar esa reverencia? Y es teniendo un estilo de vida al estilo de Cristo. Que sea no solamente en el templo, porque hay quienes se santifican de la puerta del templo para adentro, pero cuando salen se olvidan de que Cristo existe. Y esos malos testimonios a veces son los que hacen que las familias no se conviertan, porque dicen, allá en la iglesia es una cosa, acá es otra. Esa es una forma de ser irreverente. Ahora, ¿cómo ser reverente? Es honrar a Cristo en todo momento. Como dice el apóstol Pablo, que todo lo que hagas, ya sea de palabra o de hechos, hacerlo como para nuestro Señor Jesucristo y no para los hombres. Que nuestras palabras sean para honrar a Dios siempre. Que nuestro lenguaje, nuestro vocabulario siempre sea enalteciendo y glorificando y honrando a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro estilo de vida, que la forma en que nos comportemos en la escuela, en el trabajo, en el barrio, diga que Cristo está con nosotros. Tenemos que ser cristianos en el templo, pero también ser cristianos en todas partes donde nos encontremos. Que la forma en que tú te expresas, la forma en que actúas, como puedas enseñarle a las personas con tus hechos, con tus palabras, con tus pensamientos, eso es importante. Y es una manera de honrar y de temer a Dios y de glorificar a Dios donde quiera. Que la gente cuando sabe que tú eres cristiano, cuando la gente sabe que tú eres una persona temerosa de Dios, en cualquier lado, van a saber ya cómo tú te vas a comportar. Incluso cuando yo trabajaba con el Estado, yo nunca le dije a una persona, nunca le dije, no digas estas palabras, porque no están bien, pero sin embargo, cuando ellos conocieron mi persona, cuando conocieron que yo adoraba a Dios, que yo servía a Dios y que mi comportamiento era un comportamiento cristiano, cuando a ellos se les escapaba una palabra maldicha delante de mí, me decían, ay, disculpe, perdónanos. No hay ni siquiera que decirle, no lo diga. Ellos solo se dan cuenta de que han actuado mal. Y tu comportamiento, tus palabras, los van a llevar a ellos también a entender cómo se debe de adorar y de reverenciar a Dios en todo lugar. Yo creo que la mejor forma de reverenciar a Dios es también apertrecharnos de ese principio que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si dentro llevamos el Espíritu Santo de Dios, entonces ese es el que va a demostrar cuán reverentes somos de nuestro Padre, pero además es que de la abundancia de lo que tenemos dentro también habla la boca. Sí, todo es una cadena, todo tiene que ver una cosa con la otra, porque de la misma manera que te digo, una persona que no ha conocido a Cristo no aprende a ser reverente ni adorador, tampoco lo va a hacer en la calle. Ahora, el que conoce a Cristo, el que tiene un encuentro con Dios, el que realmente ha entendido y ha logrado entrar a la presencia de Dios, ese sabe que no solamente en el templo, que en cualquier lugar puede encontrarse con Dios. Y tenemos que saber que Dios está mirándonos
Hay una canción que le enseñan a los niños: cuidado de tus ojitos, lo que miran; cuidado de tu boca, lo que habla; cuidado de tus manos, lo que tocan; cuidado de tus pies, a donde van. Porque en el cielo está el Señor, que nos mira con amor. Es decir, que Dios siempre está mirándonos y tenemos que entender eso. Dios está presente en todo lugar, Dios está siempre mirándonos. Y cuando usted tiene esa percepción de que Dios está mirando tu vida toda, y tú eres temeroso de Dios, no solamente en el templo, donde quiera que estés, vas a ser temeroso de Dios. Y eso es importante, porque cuando toda la gente te conoce, tal vez tú logras tener un estilo de vida, porque bueno, aquí me conocen, en la ciudad la gente me conoce, pero cuando tú vas de viaje, te vas a otra ciudad donde nadie te conoce, ¿cómo te comportas? ¿Cómo le muestras a la gente quién tú eres? Y realmente cuando alguien es un adorador y es alguien reverente, no tienes que decirle, no tienes que ponerte un cartel que diga que eres cristiano. La gente va a decir, ¿tú eres cristiano? Yo te veo a ti diferente, porque realmente uno lo lleva en la sangre. Así mismo. Pastor, ¿cuáles son los beneficios de un hijo reverente? Sí, son muchos, porque esa reverencia, Dios dice que es necesario que el que se acerca crea que le hay, y que le agrademos, ¿verdad? Y cuando uno agrada al Padre, el Padre es espléndido, y realmente Dios quiere que nosotros seamos reverentes, Dios quiere que seamos adoradores, para bendecirnos, para derramar su gracia, derramar su amor. Y cuando alguien aprende a ser reverente, uno no solamente evita males, sino que hay una paz, hay un gozo que llega, que llena tu corazón, que llena tu vida, que llena tu alma. Y creo que esa paz y ese gozo no es comparado con nada, porque cuando uno tiene paz y cuando uno tiene el gozo del Señor, no importa que haya escasez, no importa que haya enfermedades, no importa que haya guerras, dolor, porque en medio de todo eso, los adoradores, los reverentes, pueden vivir en paz. Y realmente esa paz, ese gozo, es uno de los beneficios de ser temerosos de Dios, es uno de los beneficios. Y estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo entero. La pandemia del coronavirus ha hecho de que muchas personas entren en depresión, que muchas personas se quiten la vida, que muchas personas estén desesperadas. Pero los que tenemos a Cristo, los que hemos aprendido a vivir una vida de adoración y de reverencia y sana delante de Dios, y confiar en el Señor, Dios nos ha librado de la depresión, Dios nos ha librado de la desesperación, Dios ha suplido nuestras vidas. Y aun cuando no tenemos nada, aun cuando estamos en escasez, y es lo que la gente a veces no entiende. Me decía un amigo mío, puertorriqueño, estábamos en Estados Unidos, él me decía: yo los veo a ustedes que vienen a Estados Unidos y regresan para Cuba tan contentos, que allá no hay nada. Y aquí ustedes lo tienen todo, han visto todo esto que tenemos nosotros aquí, y ustedes regresan tan contentos. Y yo le digo, porque el problema es que la alegría, el gozo, no depende de las cosas que uno tiene, sino de la adoración, de la reverencia, del encuentro que uno tiene con Dios, de esa relación con Dios. Y en medio de todo esto, en medio de la pandemia, en medio de la escasez, en medio del dolor y de la enfermedad, podemos estar tranquilos, podemos tener paz, podemos tener gozo, porque nuestro gozo, nuestra paz no dependen de este mundo, dependen de esa relación, de ese agradecimiento a Dios, de esa adoración a Dios, de esa reverencia a Dios, que es nuestro Padre.
Pastor, yo creo que este es un programa que ya está alcanzando naciones y como tal hay muchos que en la medida que avanza nuestro espacio pues también se van sumando. Desde aquí enviarle un saludo muy especial a buenos pastores que nos siguen cada lunes. Está por ahí la pastora Ibelice, la pastora Sonia, Ada Escobar, pero también el pastor Ismael Campillo, que en esta oportunidad nos dijo: yo quiero participar en el tema de la reverencia y la adoración para enviarles mi criterio. Entonces nos llega justo desde Cartagena de Indias en Colombia el pastor Ismael Campillo en el segmento En Contacto Con. Saludos, Katiuska, para ti y para todos los que siguen este maravilloso programa, Muchas Opciones, un Camino. Sobre el tema de la adoración, quisiera decir que para mí, personalmente, adorar a Dios es confiar en Dios. Un verdadero adorador es aquel que ha aprendido a confiar en Dios en los tiempos más difíciles, en los tiempos de mucha tormenta. Hay un ejemplo el cual quiero traer a colación en esta hora, y es de un hombre llamado Job. Job fue un hombre que en medio de su angustia, en medio de su dificultad, fue capaz de elevar un culto de adoración a Dios. En Job capítulo 1, versículo 20 y 21, dice así la palabra de Dios: entonces Job se levantó y rasgó sus manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¡Wow! Job había perdido la mayor parte de sus posesiones y sin embargo este hombre, a pesar de todo lo que le había pasado, lo que estaba atravesando, sus hijos murieron, su economía colapsó, aún su mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y él, a pesar de todas aquellas situaciones, levantó sus manos y adoró a Dios. Dijo: Dios es aquel que da, es aquel que quita en su tiempo. Qué hermoso es que nosotros podamos confiar en Dios en cualquier momento y en cualquier situación. Ahora, el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículo 23, dice que la hora viene y la hora es, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Te quiero decir en esta hora, tú que me estás escuchando en este maravilloso programa, que adorar a Dios no solo se reduce a cantar una canción en medio de la congregación, es bueno, o saltar o bailar cuando hay una alabanza, es muy bueno, pero adorar a Dios en realidad va mucho más allá, y es que adorar a Dios es que en medio de la crisis, que en medio de la tormenta, que en medio de los tiempos difíciles, tú puedas levantar tus manos, así como hizo Job, y decirle: Señor, te adoro y sé que tienes el control de todo. Qué hermoso es poder adorar a Dios. Ese es un verdadero adorador. Tengo también otro ejemplo en la Biblia, y es Abraham. Abraham estaba pasando por un tiempo de mucha angustia, tiempo difícil en su vida, pues Dios le había dicho que sacrificara a su hijo. Dios le ordenó: sacrifica a tu hijo Isaac. Para Abraham no era fácil, pero obedeció. ¿Sabes por qué obedeció? Porque Abraham confió en Dios. Abraham, cuando iba de camino a aquel monte para sacrificar a su hijo Isaac, él le dijo a su criado: quédate aquí, porque yo y mi hijo iremos, adoraremos a Dios y regresaremos. ¿Sabes? Para mí ese es uno de los mejores adoradores a nivel de la Biblia. Y para mí adorar a Dios es confiar en Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta preciosa hora. Gracias al pastor Ismael Campillo desde Colombia. Un saludo a todos los hermanos colombianos, a los latinoamericanos, a todos los hermanos del mundo que ahora nos están siguiendo. Yo continúo acá el diálogo con el reverendo Orímar Falcón. Recuerde el tema de hoy: la adoración y la reverencia a Dios. Pastor, ¿qué tan importante es dentro de una congregación la adoración? Imagínate,
Dios nos ha creado para que le adoremos. Y desde el principio vemos a los hombres cómo aprenden a adorar a Dios. Desde Abel, ¿verdad? Que trajo una ofrenda a Dios, y no fue cualquier ofrenda, fue lo mejor de sus ovejas, la más gorda, la más linda, la más hermosa. Y cómo esta ofrenda, esta adoración de Abel agradó a Dios, y Dios se agradó de su ofrenda. Y la adoración es importante porque cuando adoras a Dios, estás expresando esa gratitud, ese amor, esa, ¿cómo decir? Ese fuego que hay dentro de ti por Dios, porque es la expresión de lo que hay dentro de uno. Y es por eso que nuestras iglesias tenemos que adorar al Señor y enseñar que la adoración tiene que brotar del interior, de lo profundo del corazón, del alma, del espíritu, porque cuando no lo haces así, estás convirtiéndolo en algo rutinario. Y yo creo que la adoración no es algo rutinario. La adoración es algo que debe brotar de lo profundo del corazón. Y nuestras iglesias tienen que aprender a adorar de esa manera, a ser espontáneos en la adoración. A mí me encanta cuando uno está en el servicio, en el culto, y de momento alguien dice ¡aleluya! Y otro por ahí dice ¡gloria a Dios! Y realmente usted siente que la gente está entregada, está adorando. Y cuando usted mira a la congregación y ve lágrimas saliendo de los ojos, ve personas que están sumergidas en su presencia, eso realmente llena a uno, porque te das cuenta que la iglesia está adorando. Y cuando la iglesia adora, ¿qué será lo que Dios no haga? ¿Qué será lo que no suceda? Dios responde siempre la oración de un corazón adorador. Así le respondió muchas veces a David, por ejemplo, cuando lo veía en medio de circunstancias difíciles adorarle. Pero a veces justo hay circunstancias muy difíciles en nuestra vida, pastor, que nos impiden la adoración, que nos sumergen en una depresión, en un quebranto tan profundo que nos limita la adoración. Ante casos como ese, ¿qué aconsejar? Sí, realmente mientras todo está bien, es fácil, vamos a decir. Pero cuando vienen los problemas, ahí es cuando se conocen los verdaderos adoradores. Ahí es cuando realmente uno saca dentro lo que hay. Porque cuando eres sometido a presión, uno no puede sacar lo que no tiene. Y estos problemas, las dificultades, nos llevan a replantearnos qué estamos haciendo, a replantearnos cómo vamos a vencer, cómo vamos a salir de las dificultades. Ahora, yo le enseño a la iglesia que cuando hay problemas hay quien se aleja, hay quien dice se queda en la casa, hay quien se pone a hacer otras cosas o se va para el hospital a ver cómo puede resolver su problema. Y yo le digo a la iglesia, cuando tengas problemas es cuando más uno debe de adorar. Es difícil porque con dolor en el corazón uno dice, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo levantar una adoración? ¿Cómo puedo levantar un canto en medio de este sufrimiento? Es difícil, pero cuando uno aprende a hacerlo, cuando uno aprende en medio del dolor y de las dificultades encontrarse con Dios y ser un adorador, uno se da cuenta que esa adoración te cambia, te transforma, te hace ver el mundo desde otro punto de vista, te hace ver a Dios como el Dios de amor, el Dios que te ha prometido, yo estaré contigo hasta el fin del mundo, y que te extiende la mano y te dice no temas, yo te ayudo. Y eso uno lo descubre
en medio de las dificultades, en medio de los problemas, cuando uno decide adorar a Dios y exaltar su nombre sobre todas las cosas, aun cuando parezca que el mundo se nos viene encima. Hay ejemplos en la Biblia, pastor, que yo creo que nos hablan muy elocuentemente del beneficio que trae la adoración en medio de la dificultad. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de David. David adoraba a Dios aun cuando era despreciado por sus hermanos, por su propio padre. Era él el que estaba en el trabajo duro del campo pastoreando ovejas, y allí, en ese trabajo duro, jamás dejó su arpa, ni jamás cerró sus labios. Era un verdadero adorador, y en medio, debajo del sol, enfrentando al oso y al león, ahí Dios siempre le sacaba un cántico, porque era lo que brotaba de su alma. Pero también está, disculpe pastor, el caso, por ejemplo, de Josué. Josué se enfrentó a ejércitos tremendos, mayoritariamente superiores al ejército israelí. Se presentó ante murallas, se presentó ante dificultades, y nunca se apartó de él el libro de la ley, como mismo le había dicho Jehová. O sea que por eso, por esa reverencia, por esa adoración en todo tiempo ante la dificultad, llegaron entonces a su propósito, porque David llegó a ser el gran rey de Israel, escogido y ungido, y Josué llegó a tierra que Dios le había prometido. No, y Moisés, cada vez que había alguna dificultad o había un planteamiento del pueblo a él sobre algunas dudas, ¿qué hacía Moisés? Iba a la presencia de Dios. Iba a la presencia de Dios, le preguntaba a Dios qué hacer. Y me viene a la memoria Pablo en la cárcel, cuando se ponen a adorar. Lo habían azotado, lo habían encadenado y lo habían puesto en la prisión más oscura. Y allí se puso a adorar. Ahí empezó a cantarle himnos al Señor. ¿Qué ocurrió? Hubo un terremoto, se abrieron las prisiones y termina como salvando al carcelero y su familia, porque el carcelero iba a matarse y Pablo dice: no lo haga, estamos todos aquí. Fíjese, cosa tremenda, se abren las cárceles, se abren las prisiones y nadie se va, todo el mundo se queda. Abran las puertas de la prisión hoy en día a ver qué pasa, pero en aquel entonces, ¿qué hizo que se quedaran los presos allí? Yo creo que fue esa adoración. Yo me imagino que Pablo aprovechó la oportunidad, él siempre aprovechaba la oportunidad, y cuando todo aquello ocurrió, ahí mismo les estaba predicando a los presos cómo la adoración, cómo la entrega a Dios puede cambiar las circunstancias en tu vida. Y de una prisión profunda, de unos grilletes, de unos azotes, termina en una fiesta, en algo extraordinario que solo Dios puede hacerlo. Yo no es que soy feminista, ¿no? Aunque soy mujer, pero siempre me gusta también traer a colación algún ejemplo de mujer. Y ahora, escuchándolo hablar, también pienso en el caso de Miriam, la hermana de Moisés, que Miriam entonaba cántico de adoración al Señor en ese momento tenso de la salida de Egipto, del pueblo de Egipto. 400 años de esclavitud había vivido el pueblo de Israel en Egipto, y entonces de repente Miriam ve la salida, pero la ve y la disfruta desde su propia adoración, y así fue involucrando a muchos del pueblo. Y Dios entonces los sacó de tierra de esclavitud y los llevó. No todos llegaron a tierra prometida, pero sí los sacó de aquella esclavitud en la que habían vivido por tantísimos años. Hay otro ejemplo de mujeres, como la mujer que ungió los pies de Jesús con el perfume y lloró, no dejó lloró sobre sus pies, con su cabello los secó, y Jesús dijo: esta mujer me ha preparado para la sepultura, y sobre ella se va a hablar en el mundo entero, y es un ejemplo de adoración, una mujer
que le debía tanto a Dios, le debía tanto a Dios, porque cuando uno conoce a Dios y sabe de dónde Dios lo ha sacado, uno ese perdón, ese gozo que viene, eso uno lo demuestra de muchas maneras, de muchas formas, y la adoración es fundamental porque tu vida se convierte en una vida de adoración y reverencia a Dios, por muestra de agradecimiento de lo que Dios ha hecho en tu vida. Consejos finales ya a todos los hermanos, amigos que nos siguen en este programa. Solamente decirles, no seas irreverente cuando vengas al templo a adorar a Dios, cuando estés en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela. Mantente reverente delante de Dios, y que tu vida toda sea una vida de adoración y de reverencia al Dios de los cielos. Y eso va a traer a tu vida muchas bendiciones, mucho gozo, mucha paz. Muchísimas gracias a usted, pastor. Qué placer haberle escuchado una vez más con sus criterios en nuestro programa. Yo invitarle para que regrese con otro tema, porque siempre los temas que nos propone son muy edificantes para el pueblo y muy sabios en el tiempo que estamos viviendo. Una vez más, gracias. Gracias a ustedes. Que Dios les bendiga. Bueno, casi cerramos el programa. Hemos tenido hoy la presencia de nuestro grupo de alabanza en el espacio, entonces vamos a una última pincelada musical con estos jóvenes. Nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar
Así cerramos nuestro espacio por hoy. Recuerde el consejo final que dio el reverendo Orímar Falcón. Sea usted reverente ante el Señor y conviértase en un adorador, porque de adoradores puede poblarse la tierra. Pero además, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nos vemos en 7 días en este programa. Recuerda que el mundo nos ofrece muchas opciones, pero nosotros como hijos de Dios tenemos un único camino y ese ya lo trazó el Señor. Sea usted bendecido.